Martes 21 de agosto del 2018, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Y nos acompañan ya Mauricio Pozo, exministro de Economía, ex candidato a vicepresidente del PSC. El gobierno analiza un alza parcial a los combustibles para reducir el déficit fiscal. Ahora, en dolarización solo ha habido un incremento de gasolinas y diésel hace 15 años. ¿Es necesario? ¿Es un paquetazo? ¿O en dolarización pasa gradualmente con anestesia? Lo vamos a analizar. También estará José Villavicencio, el presidente del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores. Las organizaciones sociales y su luna de miel con el gobierno. No hay criminalización de la protesta social, tampoco hay protesta social, pero el alza de las gasolinas pone los diálogos a prueba. Lo revisamos. Y José Hidalgo, el director general de Cordes, los aprietos de la liquidez del gobierno y también de los depositantes del Banco Central. Las reservas monetarias de libre disponibilidad no son del gobierno, pero las tomó prestadas y no las devuelve. ¿Cómo recuperará el gobierno equilibrio en la liquidez? Lo revisamos. Imparable la migración de ciudadanos venezolanos. Ayer cientos llegaron a Rumichaca con su pasaporte listo para poder ingresar legalmente a territorio ecuatoriano y mientras tanto, quienes entraron solo con su cédula de forma irregular buscan cruzar el país hacia el Perú, caminando o en camiones. Pese a la medida de presentar obligatoriamente el pasaporte para ingresar legalmente al Ecuador, el flujo de venezolanos la mañana de este lunes se mantuvo. Fue evidente cómo poco a poco crecía la fila en el control migratorio de Colombia en Rumichaca. Constatamos que la mayoría trajo consigo el documento migratorio. Por ejemplo, Gabriel Espejo de Maracaibo, quien dejó a sus 2 hijos y a su madre desde la madrugada del sábado para viajar al Ecuador, ya conocía de la nueva disposición migratoria impuesta por el gobierno ecuatoriano. Sigue llegando gente porque incluso el día que nosotros salimos, salió un autobús puro de pura gente con carta andina y carnet fronterizo, no tienen pasaporte. Algunos que no pudieron ingresar legalmente porque no tienen el pasaporte, decidieron arriesgarse y pisar suelo ecuatoriano. A menos de 1 kilómetro de distancia del puente de Rumichaca, captamos a este grupo subiendo a un camión. Van hasta Perú. Saben que están en situación migratoria irregular, pero más puede la desesperación por llegar a Perú antes de que ese país, al igual que Ecuador, les exija obligatoriamente el pasaporte. El gobierno ecuatoriano nos está cerrando las puertas. Pero están entrando de forma irregular, ¿no les preocupa eso? Es ilegal. Sí, pero ¿cómo hacemos? En Venezuela está la cosa fuerte. Este vehículo no fue captado por uno de los controles de la Policía Nacional. Se detuvo en las afueras de Tulcán, donde este grupo de venezolanos avanzó caminando por la carretera hasta conseguir otro vehículo que adelante su viaje al vecino país del sur. En la zona fronteriza entre Carchi en Ecuador y Nariño en Colombia hay al menos 30 pasos irregulares. 6 de ellos están siendo vigilados por la Policía Nacional y otras entidades de control y seguridad. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días a todos. En este preciso momento, el problema no se soluciona exigiendo pasaporte, lo cual debió hacerse en los 10 años precedentes para evitar la migración perniciosa. Hoy el problema es la dictadura de Maduro, que perversamente está contaminando la región. Pues aflora que junto a los millares que buscan comida y trabajo, también hay maleantes. Así como hizo Fidel Castro con los marielitos que inundaron Florida. Y el problema es grave. De 1.600.000 migrantes que registraba la ONU en abril, ahora en agosto registra 2.300.000. Maduro está exportando su problema. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Adicionalmente a la ley urgente de fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y equilibrio fiscal, el Ejecutivo debe tomar decisiones urgentes sobre los 3 grandes rubros del presupuesto: sueldos y salarios, subsidios y servicio o pago de intereses y capital de la deuda. Analizaremos lo referente a subsidio de combustibles con Mauricio Pozo, ex candidato a vicepresidente por el PSC y ex ministro de Economía. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Sí, buenos días, Alfredo, gracias por la entrevista.
El viernes 17 de enero de 2003, a los pocos días de haber asumido el poder y para cubrir el déficit fiscal, el presidente Lucio Gutiérrez anunció el alza de las gasolinas y el diésel. El presidente Gutiérrez llamó pinchazo a estas medidas que en devaluación se conocían como paquetazo. Usted era ministro de Economía. Ha sido la única alza masiva de combustibles en dolarización. ¿Cuáles fueron los efectos de esta medida en inflación, costo de la vida y popularidad del gobierno, que es lo que tanto le interesa? Bueno, es importante, Alfredo, hacer memoria y creo que la pregunta es absolutamente atinente. La inflación al cierre del año 2002 fue de aproximadamente 12%. Esto generó una serie de situaciones que debían ser corregidas y en enero del 2003 se anunció un programa económico integral que tuvo el apoyo de los multilaterales en un acuerdo firmado el 11 de febrero de ese año, es decir, menos de un mes o alrededor de un mes posterior a la toma de posesión. Dentro de ese acuerdo se consideró necesario buscar regular el valor de los combustibles que en ese momento estaban en una relación 3-1 con el mercado internacional, es decir, lo que valía 3 afuera en el Ecuador valía 1. Y no había liquidez fiscal porque había apenas 7 millones de dólares en la cuenta del Tesoro en el Banco Central. En esas circunstancias se adoptó esa decisión, pero dentro de un programa de austeridad. ¿Qué es lo que produjo esto? Una reducción de la inflación. Solamente el impacto en el mes que se adoptó la decisión, pero la posterior caída y la inflación llegó a caer en un año después al 1.5% anual. Es decir, una aplicación de una decisión en materia de un precio, en este caso combustibles, dentro de un programa de austeridad, con un congelamiento del gasto como se lo hizo en ese momento, con un congelamiento de la masa salarial como se lo hizo en ese momento, con apoyo internacional, dio lugar a una caída sustantiva de la inflación, a niveles, como menciono, del 1.5, y el año 2004 a generar las condiciones para que el país crezca al 8.3%, el crecimiento más alto de los últimos 40 años. Entonces, un poco lo que le quiero decir con esto es que no hay cómo ver una decisión de esta naturaleza aislada. Tiene que ser vista dentro de un programa integral, con reducción de otros gastos, con replanteamiento de la deuda, con ingresos mucho más firmes y sobre esa base hacer un análisis de la conveniencia o no de una focalización, por ejemplo, de combustibles. Claro, la situación en dolarización es diferente. Ahora, por ejemplo, la inflación casi no existe, estamos en otro problema. Pero en todo caso el gobierno se ha pasado un año deshojando margaritas para reducir el gasto público. Ahora analiza el subsidio a los combustibles, excluye los bonos de desarrollo social que no se tocan, ustedes los aumentaron, así como el aporte al IES. En combustibles, las gasolinas, a diferencia del diésel que se usa en transporte de carga y pasajeros, las gasolinas poco afectan al sector productivo. Solo pesca artesanal y taxis. Suprimir el subsidio a las gasolinas debería ser gradual. ¿A cuánto asciende? ¿Qué peso tiene en el déficit global? A ver, creo que es importante también decir que los subsidios no son ni malos ni buenos. Todos los países tienen subsidios, los capitalistas, los socialistas. Aquí lo que tiene que analizarse es si el subsidio cumple el rol. Fíjese usted que el 80% del subsidio a las gasolinas, y esto está aprobado por toneladas de estudios, se apropia el 10% de la población de mayor capacidad económica, es decir, protege a los que no debe proteger. En ese sentido, creo que hay mecanismos técnicos, ahora inclusive con el uso de la tecnología, para poder a aquellos que eventualmente podrían tener algún pequeño impacto, darles una suerte de focalización para que no les afecte una decisión de esta naturaleza. Pero esto lamentablemente también se ha ido dilatando, se ha ido demorando y esto le resta recursos al Estado y el Estado, cada dólar que subsidia por gasolina es cada dólar que tiene
de menor capacidad de, por ejemplo, financiar la dotación de insumos a los hospitales o generar material didáctico para las escuelas. Entonces, en ese sentido hay que ver una decisión de esta naturaleza. El tema de los subsidios tiene que ser un tema, como decía, integral, no puede ser parcial. Y no creo que esto genere mayores problemas porque hay que recordarle al país que estamos 10 meses con deflación. ¿Esto qué quiere decir? Que no existen factores que puedan dar lugar a presiones inflacionarias desmedidas, es decir, no existe la demanda suficiente para que esto se dé. Yo creería que sobre esa base hay que pensar una decisión de esta naturaleza. El alza del 2003 se ha mantenido 15 años. Aunque ahora la gasolina super cuesta 2.29 y en el 2013 subió a 1.98. La gasolina extra ha sido reemplazada por la Ecopaís, que cuesta lo mismo, es decir, 1.48, y el diésel también cuesta igual. Taxistas y pescadores artesanales, entonces, de acuerdo a lo que usted señala, técnicamente hay formas de que podrían ser compensados con un alza diferenciada si suben las gasolinas. Yo creo que tiene que ser gradual, pero no creo que deba ser excesivamente largo en el tiempo, porque cuando usted genera un ajuste demasiado gradual, termina siendo demasiado tibio. Y esto dilata y diluye el esfuerzo fiscal y no recupera la confianza de inversionistas de aquí y de afuera. Aquí lo que se requiere es que el inversionista vea que hay una convicción del gobierno, que existe una decisión política para tomar ciertas decisiones, más allá de que tenga algún tipo de impacto electoral o político al propio gobierno, porque los gobiernos están para eso, para tomar las decisiones que el país requiere. En el tiempo se verá el beneficio de una decisión de esta naturaleza. Entonces, en ese sentido, habrá que ver que la gasolina super, por ejemplo, se sitúa alrededor de los $3, la gasolina extra un poco menos, pero siempre pensando de que tiene que ser un manejo integral. Yo, por ejemplo, no comparto el que se tope solo uno de los combustibles, porque siempre habrá espacio para que haya traslado de consumo al otro combustible. Se ha hablado, por ejemplo, de la gasolina super, que esa sea la única que se adopte alguna decisión de eliminación de subsidio, y aquí probablemente lo que va a ocurrir es que buena parte de los consumidores pasen a consumir la otra gasolina más barata que tiene un subsidio más alto, en cuyo caso el Estado, lejos de recibir recursos, inclusive le puede estar costando plata. Pero adicionalmente creo que a donde debemos arribar es a replantear si el Ecuador como Estado tiene que refinar crudo o es el privado el que lo puede hacer. Recuerde que como presupuesto del Estado le cuesta anualmente cerca de 2.000 millones de importación de derivados. Probablemente un sistema de concesión para la refinación le permita al Estado ahorrarse de esa plata y concentrar esfuerzos en la producción de petróleo crudo, en la exportación y en la venta para el proceso de refinación. Entonces, también debe considerarse esta posibilidad para inclusive despolitizar la decisión hacia adelante, o pensar en una fórmula de vinculación, por ejemplo, entre el precio del petróleo en el mercado internacional y el precio de las gasolinas en el Ecuador. Sube el precio del petróleo afuera, baja el precio de las gasolinas en el país y viceversa. Que los subsidios se relacionan con la capacidad de pago de la deuda, y si se quiere canjear deuda cara por deuda menos cara, la eliminación de subsidios mejora la capacidad de pago del país y en consecuencia la posibilidad de adquirir nueva deuda menos costosa para cambiarla por la deuda más costosa. Para poder usted replantear la deuda, tiene que tener la capacidad de demostrar que sí existe capacidad de pago, no solamente voluntad de pago, que es distinto. Los mercados internacionales ven los dos factores. Voluntad de pago quiere decir que el gobierno está dispuesto a honrar sus obligaciones. Eso sí lo ven en el caso del Ecuador. Pero capacidad de pago dudan porque hay ciertas decisiones que no se han adoptado, entre otras el tema de la deuda. Con un acuerdo internacional que le permita un influjo de recursos, sí va a haber el espacio como para reemplazar deuda cara por deuda barata y ampliar los plazos.
porque simplemente la relación de la deuda finalmente es menos importante que la estructura de la deuda. Pero para eso, como digo, se requiere apoyo internacional, y para tener apoyo internacional se requiere un programa económico integral donde también se adopten decisiones, por ejemplo, en materia de subsidios y de focalización de algunos de ellos de la forma como fundamentalmente para que hagan creíble la economía. Mauricio Pozo, ex ministro de Economía, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Es tiempo de una pausa y cuando regresemos estará José Villavicencio, el presidente del Frente Unitario de Trabajadores FUT. Las organizaciones sociales ya no son criminalizadas por la protesta social, pero tampoco hay protesta social. Ahora, vuelven las protestas y hay alza de combustibles. Lo vamos a revisar, no se vayan. José Villavicencio, presidente del FUT y de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días a usted y al pueblo ecuatoriano. Buenos días. Han convocado a una movilización este 20 de septiembre. ¿Habían de alguna manera cesado las protestas? Tampoco la criminalización de la protesta social durante este gobierno, lo hemos dicho. ¿Pero la van a retomar o a qué se debe? ¿Por qué el 20 de septiembre? La convención del Frente Unitario y sus organizaciones sociales el 18 de agosto nos dejó un mandato. Primero es oponernos a las pretensiones que tiene el presidente Moreno, su gobierno, de incrementar los precios a los combustibles, y en ese marco es que estableció una gran jornada de movilización para el 20 de septiembre del 2018 frente a las pretensiones de que tienen de incrementar los precios a los combustibles, porque para los trabajadores, al pueblo ecuatoriano, nos parece contradictorio que por un lado, a través de la ley productiva o económica, se eliminen el tema de los intereses, multas y recargos a los grandes grupos económicos del país, y por otro lado se pretenda incrementar los precios a los combustibles, que eso va a permitir que se incremente la inflación y el costo de vida en las economías populares en nuestro país. ¿No están de acuerdo en que se les perdone multas, intereses, recargos a grupos económicos del país para recuperar el capital? Pero de esa manera se logra recuperar, es decir, capital que puede estar en litigio, que no necesariamente podría recuperar el Estado. En teoría, eso debería ser, si es que es un beneficio para las empresas, derivar también en mejores condiciones, un alivio en pasivos, contar con esos recursos más bien para incentivar inversión, o que eso se vea traducido en más empleo. Pero ¿eso no pasa? La ley que fue aprobada, nosotros creemos de que no va en el marco de generar empleo en el país. Lo que hacen es perdonar las multas, intereses y recargos, que son parte del capital. Y se está generando un mal concepto en nuestro país frente a las personas que quieran invertir, que quieran establecer mecanismos de trabajo en nuestro país, en el marco de decir: yo no cumplo con las obligaciones que tengo con el Estado, porque al final del día me van a condonar, me van a perdonar las multas, intereses y recargo, porque es la tercera ocasión que lo hacen en nuestro país. Si ponemos solo un ejemplo a las principales empresas de nuestro país que se le están perdonando, las tres ejemplos nomás: Andes Petróleo, 228 millones de dólares, Banadera Novoa, 41 millones de dólares, el Juri, cerca de 20 millones de dólares. Si solo cobraran a estas tres empresas, ya no estaría planteando el tema del subsidio a la gasolina súper, que son 144 millones de dólares. Entonces, es decir, lo que se perdona es mucho más alto, por eso es que ustedes consideran que es contradictorio, pero hay una realidad también que permite el análisis, y es que las que dejan de pagar, si bien hay quienes no pagan porque irresponsablemente no pagan, pero también hay quienes con tasas, que en nuestro país están prohibidas, la usura en sí, pero las tasas llegan a ser tan altas que se sigue sumando esa montaña impagable para después prestarse o para actos de corrupción, o para que sea tan impagable y se sigan acumulando esos montos que finalmente o el Estado no los recupera o los recupera, pero ya ganando esos montos usureros. El tema es de que las empresas deben entender de que hay obligaciones y deben pagarlas. Nosotros decimos, cuando al trabajador, al pueblo de a pie, le incrementan los precios al agua potable, a la luz eléctrica, va a reclamar, dicen: puedes reclamar, pero primero pague. ¿Por qué no hacen lo mismo con las grandes empresas de nuestro país? Y entonces el interés, las multas y recargos son parte del capital que deben cumplir con el Estado ecuatoriano, y entonces hoy va por el ámbito de condonar y perdonar. Entonces
Entonces nosotros planteamos que frente a eso cobre los 1.700 millones de dólares a los grandes grupos económicos del país que bordean las 60 empresas, pero también adicionalmente a eso nosotros hemos planteado de que se revise la intermediación petrolera. En ese marco el Estado podría recuperar 480 millones de dólares, pero hay un tema fundamental que es necesario... ¿Usted se refiere al negocio de la intermediación petrolera y de quiénes han sido los beneficiados de ellos? Porque habla de recuperación del Estado. Justamente ese tema es necesario revisarlo, porque eso permitiría recuperar 400 millones de dólares. Pero hay un elemento fundamental que requerimos establecer y que el pueblo ecuatoriano entienda: recuperar los dineros mal habidos. Si solo recuperaríamos un 25% de los más de 40.000 millones de dólares que le han robado al pueblo ecuatoriano, no tendríamos que tomar ninguna medida económica. Y en ese marco entonces consideramos de que las medidas que pretende hoy el presidente Moreno, eliminando los subsidios, incrementando el precio de la gasolina súper, no obedece a resolver el problema económico, sino es una presión de los grandes grupos económicos del país, ordenado por el Fondo Monetario Internacional, y por eso es que los trabajadores, el pueblo ecuatoriano, nos estamos oponiendo a estas medidas. ¿Pero en qué se verían afectados? Porque eso es interesante analizar, porque si bien se plantea, sigue estando en análisis que si al gobierno los subsidios en combustible le cuestan al país más de 3.000 millones de dólares y hay que replantear una solución integral al tema de focalización de subsidios, y se dice, bueno, entonces que sea la super, pero si la super representa esos 120, 140 millones de dólares y va a derivar en un desplazamiento de la demanda del consumo, ya no en gasolina super, sino en gasolina extra, ¿cuál sería el efecto? Y por ende, ¿cuál sería el efecto para los trabajadores? Que realmente es lo que importa, porque dice, no se van a ver afectados ellos porque es un grupo pequeño, pero ¿cuáles son las consecuencias? El Frente Unitario no solo defiende a los trabajadores, sino a la mayoría del pueblo ecuatoriano, y con estas medidas va a ser afectada la economía popular de nuestro país, porque eso va a generar especulación, porque es una cadena, se va a incrementar los productos de primera necesidad y van a ser afectados los 5 millones de ecuatorianos que no tienen un pleno empleo, que están en la desocupación, que viven con un dólar diario, y en ese marco la economía en nuestro país es crítica, y entonces se va a generar una especulación, porque el pueblo ecuatoriano conoce que si sube la gasolina sube todo, y en ese marco entonces es de lo que los trabajadores nos oponemos a las pretensiones que tiene el gobierno, porque hay otras alternativas que lamentablemente no se considera, que hemos presentado los trabajadores, los sectores sociales, y que creemos de que es necesario que hoy el presidente Moreno asuma la responsabilidad de tomar en cuenta los pedidos que hemos hecho los trabajadores y la mayoría del pueblo ecuatoriano. Ahora, ha habido amplia discusión sobre focalizar los subsidios, que si va a costar más la gasolina sin subsidio debería ser también de mejor calidad, que se deberían bajar otros impuestos, incluso hablando sobre el mismo tema para los vehículos, para sincerar los precios, o si estamos hablando de sincerar los precios en la economía, también las mismas tasas de interés, el aporte, el costo, con cuánto se queda el Estado y por qué la ciudadanía termina pagando esas tasas en nuestro país. Entonces, usted habla de que si hay alternativas, ¿qué otras medidas en paralelo, en caso incluso de llegar a tomar una decisión así, se deben tomar? Mire, creemos de que necesita varios análisis y componentes que el gobierno debe analizar. El tema de establecer créditos a largo plazo a bajos intereses para que el campesino, el trabajador, el obrero pueda invertir en nuestro país. El tema de fomentar el agro para resolver el tema de la producción y el tema del empleo en el campo. Son medidas que hay que plantearlas. El tema de fortalecer la pequeña y mediana industria donde se genera empleo en nuestro país. Y entonces son varios componentes que hay que tratar y que son propuestas que creemos de que va a resolver el tema de la crisis, recuperar la brecha del poder adquisitivo que hoy necesitamos hacerlo, y pasa entonces por incrementar los salarios en nuestro país, tanto en el sector público y en el sector privado, para recuperar el poder adquisitivo, generar inversión. Si hay inversión va a haber producción, y si hay producción entonces va a haber empleo. Son elementos fundamentales que hay que discutirlos, pero nosotros creemos de que a través de que en estos mecanismos están ordenando a la presión de los grandes empresarios y del Fondo Monetario Internacional. Entonces la única alternativa que ellos dicen que para resolver la crisis existe es el tema de eliminar los subsidios, y que nosotros creemos de que eso no es correcto, y en ese marco es de que los trabajadores, los sectores sociales, estamos convocando a la gran movilización del 20 de septiembre, estableciendo de que es necesario que se asuma la responsabilidad de que paguen la crisis quienes la han generado y que no se siga descargando en las espaldas del pueblo ecuatoriano. Son las observaciones de José Villavicencio, el presidente del FUTI, de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.
7:30, vamos a una pausa y al regresar, José Hidalgo, el director general de Cordes, vamos a hablar sobre la liquidez del gobierno y de la economía en aprietos, después que el Banco Central se tomó el exceso de liquidez de sus depositantes. En pocos minutos estamos de vuelta, no se vayan. Las reservas internacionales son un indicador importante respecto a la situación económica de la República. José Hidalgo, director de Cordes, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la invitación. En dolarización, las reservas internacionales respecto a la capacidad de pago del gobierno para importar combustibles y pagar la deuda, ¿qué papel juegan? Bueno, en realidad en dolarización las reservas internacionales del Banco Central sirven para respaldar la totalidad de las operaciones del Ecuador con el exterior. Es decir, no sirven únicamente para que el gobierno pague las importaciones, por ejemplo, de derivados, sino también para sustentar las importaciones internas. Es decir, las reservas internacionales sí se mueven en función de lo que pasa no solamente con las operaciones públicas con el exterior, sino también con lo que pasa con las operaciones privadas con el exterior, ya sea exportaciones o importaciones. Y en ese sentido es importante entonces que un banco central en economía dolarizada, como es el Banco Central del Ecuador, mantenga un nivel de reservas adecuado para poder garantizar esas operaciones. Pero no es como antes, cuando había el Sucre, que tenía que darle los dólares a los importadores. No, claro, en la actualidad ya las reservas internacionales ya no sirven para garantizar o para sustentar el tipo de cambio. Los importadores privados no necesariamente tienen que pasar incluso por el sistema financiero nacional para concretar una operación, porque pueden tener dólares en cajas propias o en el exterior, pero las reservas internacionales finalmente se mueven y dependen del resultado de esas operaciones, es decir, crecen cuando las exportaciones o los ingresos de divisas son mayores que las importaciones o las salidas de divisas, y lamentablemente en los últimos años hemos visto que las reservas internacionales del Banco Central han generado una dependencia principalmente hacia la deuda pública, es decir, lo que determina un alza de las reservas internacionales en los últimos años es cuando el gobierno emite bonos, por ejemplo, en los mercados internacionales. Eso da oxígeno a las reservas internacionales, pero dado que no hay una fuente sostenible de ingreso de divisas para la economía ecuatoriana, las reservas han venido cayendo sostenidamente, es decir, se recuperan una sola vez cuando el gobierno emite bonos y empiezan a caer de manera sostenida hasta que el gobierno tiene que volverse a endeudar. Cordes, en su carta semanal de agosto 14, reporta que el saldo de reservas bancarias y emisión monetaria bajó 4%, ubicándose en 4.188 millones de dólares. Las reservas internacionales, por tanto, cubren el 63% de los pasivos monetarios totales y el 65% de las reservas bancarias, mientras los depósitos del sector público no financiero no estarían cubiertos por reservas líquidas. Esta foto de las bóvedas del Banco Central es básicamente la misma del gobierno anterior. ¿No ha habido cambios en la política económica del actual gobierno respecto a esta situación? A ver, sí, lamentablemente la foto, como usted bien señala, Alfredo, no es buena. De hecho, si es que uno toma en cuenta únicamente la emisión monetaria, que son las monedas fraccionarias que tenemos en el Ecuador y que no tienen validez afuera, por ejemplo, las de 50 centavos, 10 centavos que son ecuatorianas, y suma a eso los depósitos que los bancos privados tienen en el Banco Central, las reservas internacionales alcanzan apenas para cubrir, si no me equivoco, el 92% de ese total. Es decir, en la actualidad, las reservas internacionales no cubren la totalidad de lo que el Banco Central, de lo que los bancos tienen depositado en el Banco Central. Sí, pero hay que mencionar, sin embargo, que la política monetaria no es exactamente la misma que ha tenido el gobierno anterior y tampoco la primera gestión, los primeros meses de gestión del actual gobierno, porque justamente esta caída en las reservas que se ha dado desde un nivel mayor a 5.000 millones de dólares que alcanzó en enero cuando el gobierno emitió 3.000 millones en bonos, hasta los 2.650 millones de la actualidad,
se debe justamente en que el actual equipo económico ha procurado no continuar el ritmo de endeudamiento que había mantenido el equipo económico anterior. Es decir, desde la emisión de 3.000 millones no se ha colocado más deuda en el exterior, salvo la operación con el FLAR, que fueron 300 millones. Y por lo tanto, eso se está traduciendo en una contracción importante de las reservas internacionales. Ahora, otro punto que es importante señalar es que esos depósitos que los bancos tienen en el Banco Central, obviamente está lejos de ser la totalidad de los depósitos del sistema financiero. De hecho, aparte de lo que los bancos tienen en sus propias cajas, hay también un fondo de liquidez en el exterior. Lo que los bancos tienen en el Banco Central es lo que por ley se denomina encaje bancario y que los bancos están obligados a mantener en el Banco Central. Ahora, ¿no está tomando el Banco Central dinero de estas reservas del IES, del banco, de la banca privada, de los organismos públicos no financieros, pero no les ha pagado lo que tomó de esas reservas el Banco Central para prestárselas al gobierno? Esta situación, ¿qué repercusiones tiene? Sí, a ver, de hecho, durante el gobierno anterior, entre 2014 y principios de 2017, el Banco Central le prestó al gobierno casi 6.000 millones de dólares. La deuda del gobierno con el Banco Central llegó a estar en 5.800 millones de dólares, que significan activos no líquidos del Banco Central, es decir, son papeles que el gobierno en algún momento pagará. Y finalmente se cometió, yo diría, Pero eso de algún momento no suena bien, eso... ¿Cuál será? No suena para nada bien. Fue un feo deterioro del balance del Banco Central. Ventajosamente, en la ley que se aprobó en la Asamblea, se prohíbe que el Banco Central continúe prestando dinero al gobierno, y además se establece que el crédito que tiene el gobierno con el Banco Central va a ser honrado en las condiciones que han sido fijadas. Es decir, el Banco Central tiene bonos del gobierno a 5, 7, 8 años y tienen que convertirse en efectivo cuando esos bonos vayan venciendo. Un punto ventajoso adicional sería que el gobierno revierta esa dación en pago, es decir, la entrega por parte del gobierno anterior al Banco Central de acciones de instituciones financieras públicas que no pueden convertirse en efectivo y que por lo tanto deterioran aún más la calidad del balance del Banco Central. Pero si el gobierno se deja de endeudar con el Banco Central y se compromete a pagar cumplidamente los bonos que el Banco Central tiene del gobierno, en ese caso podemos esperar que la calidad del balance del central vaya recuperándose poco a poco. Obviamente no va a ser inmediato. ¿El incremento de las gasolinas incidiría en este panorama porque es una transacción de la balanza comercial? ¿O qué podría pasaría? De hecho, sí, podría tener una repercusión positiva en la medida en que el aumento del precio de las gasolinas, que en su mayoría son importadas, genere una contracción en la demanda de las gasolinas. Es decir, que la gente que utilice el auto hasta para salir a la tienda empiece a utilizar el auto con más medida porque sabe que la gasolina cuesta más, y dado que es un producto importado, el gobierno tenga que destinar menos divisas para traer esos productos del exterior. Eso podría ayudar a que la caída de las reservas sea un poco menos acelerada y por lo tanto a que una eventual nueva emisión de bonos o una nueva deuda con el exterior genere un incremento en las reservas que sea más sostenible en el tiempo. Respecto a la liquidez de la banca privada, sin embargo, se indica que el total de depósitos se ubicó en 25.000 millones y que frente al cierre de julio de 2017 los depósitos aumentaron en 4%, lo que significó un incremento de 1.021 millones. ¿Este crecimiento es satisfactorio o señal de qué? A ver, finalmente uno, si es que lee solo ese párrafo, entendería que la cosa no está mal porque los depósitos siguen creciendo. El problema es que cuando uno compara el crecimiento de los depósitos con el crecimiento de la cartera de crédito, hay una brecha demasiado importante. Es decir, según las cifras de Asobanca, hasta julio, el crecimiento de la cartera de crédito fue interanual, fue del 15% y el de los depósitos del 5%. Entonces, esa brecha no puede sostenerse indefinidamente porque hace que los bancos empiecen a utilizar cada vez más la plata que tienen en sus bóvedas para dar créditos, y eso determina una contracción en los indicadores de liquidez. Es importante que los depósitos sigan creciendo, pero obviamente ese crecimiento se va a seguir desacelerando porque también depende en gran medida de la deuda que pueda adquirir el gobierno. José Hidalgo, director de Cordes, gracias por participar en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Fin. Así concluimos esta emisión. A ustedes también gracias por su sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.